Hola, soy Miriam Martínez Lorenzo, residente del cuarto año de anestesiología en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, en Almería, y hoy voy a hablar de las terapias intervencionistas en el tratamiento del dolor crónico. Son terapias del cuarto nivel de la OMS y son las terapias que nosotros utilizamos en la unidad del dolor. Voy a hablar principalmente de estas 4 terapias: los bloqueos nerviosos, radiofrecuencia, neuroestimulación y la bomba intratecal. Para empezar, los bloqueos nerviosos y musculares. Dentro de los bloqueos nerviosos podemos hacer varios tipos de clasificaciones. Por un lado, podemos clasificarlos según la indicación. Podemos realizarlos con fines diagnósticos o fines terapéuticos. Los que realizaremos con fines diagnósticos son los que realizamos previo a una técnica neurolítica, generalmente a la radiofrecuencia, y aquí utilizaremos un anestésico local. Nosotros infiltraremos a nuestro paciente y si nuestro paciente nota una mejoría, alivio del dolor, sería subsidiario de una técnica de radiofrecuencia. Los diagnósticos los podemos realizar tanto a nivel de las raíces espinales como en los nervios periféricos. Y por otro lado, podemos realizarlos con fines terapéuticos. Pueden ser transitorios o permanentes. Los que realizamos de manera transitoria infiltraremos anestésico local y corticoide. Generalmente el corticoide utilizamos las formas de POT que tienen una larga duración. Dentro de los corticoides podemos utilizar el Trigón, que es la triancinolona. Muy importante saber que en ficha técnica no está aprobado a nivel epidural la betametasona o la desametasona. Y si no, podemos hacer bloqueos nerviosos permanentes y podríamos hacerlos o una neurolisis química, que utilizaríamos infiltrando alcohol al 50-75% o fenol al 6%, o una neurolisis física, que son pues la radiofrecuencia o la termocoagulación. Y otro tipo de clasificación pueden ser los centrales o periféricos. Los centrales son administración espinal de fármacos. Pueden ser por vía intratecal. Para el dolor crónico y espasticidad usaríamos la morfina, y una alternativa cuando el resto de opciones han fracasado. Y por vía epidural generalmente se utiliza para la lumbociatalgia aguda sin respuesta a tratamiento conservador. Se infiltra una combinación de anestésico local más corticoide y podríamos hacer una infiltración única o una tanda de infiltraciones únicas separada entre varios días o semanas, o podría ser continua con un catéter. Y por otro lado podemos hacer bloqueos nerviosos periféricos, que están indicados para la neuralgia y el dolor oncológico. Podríamos hacer un bloqueo de nervios periféricos y también de plexos nerviosos o sistemas simpáticos, como el ganglio estrellado, el plexo hipogástrico y el plexo celíaco. En estas 4 tablas podemos resumir los principales bloqueos nerviosos periféricos que realizamos. Por ejemplo, tenemos el bloqueo del ganglio de Gasser, que nos bloquea el nervio oftálmico, el maxilar superficial y el maxilar inferior. Estaría indicado en la neuralgia del trigémico, en la neuralgia posherpética o en el dolor oncológico. También podríamos hacer un supraescapular para el hombro doloroso, un femoral para un miembro fantasma, un fémuro cutáneo para la mialgia parestésica. Aquí podemos resumir todos. Y por otro lado tenemos los bloqueos musculares. Los bloqueos musculares los realizamos en el punto gatillo, que es el punto de hiperirritabilidad en el interior del músculo esquelético tendón, que produce un dolor profundo y continuo que aumenta cuando se produce una presión moderada. Puede provocar alteraciones en el sistema autónomo como sudoración, frío, secreción de lágrimas, e histológicamente consiste en una degeneración o destrucción de las fibras musculares. Las zonas más frecuentes son la parte superior del trapecio, el manguito rotador, el esternocleidomastoideo, el elevador de la escápula.
Generalmente para estos tipos de dolores se utilizan medidas físicas como la rehabilitación, los estiramientos, el frío, el color, la terapia de estimulación eléctrica transcutánea, o sea, el TENS, los AINES, los relajantes musculares. Y cuando todas estas terapias han fracasado, sería el tratamiento de elección, que consiste en la infiltración del punto gatillo, que lo utilizamos lo podemos realizar como una punción seca o con la infiltración de un anestésico local y corticoide. Esta punción la podemos realizar o a ciegas o guiadas ecográficamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la infiltración del trapecio con la ecografía. Sigamos ahora con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva que consiste en la transmisión de una corriente eléctrica de baja energía emitida en forma de ondas de alta frecuencia a través de los electrodos colocados en el extremo de una aguja, que generan un aumento de temperatura en los tejidos circundantes al electrodo. Esto nos proporcionará un efecto analgésico. El material que tenemos que utilizar es el electrodo y el generador. Esta imagen es la de un generador, que en este podemos ver el estimulador nervioso, el monitor de temperatura, un monitor de voltaje y de potencia de la lesión y una medida continua de la impedancia. Esta es la resistencia que ofrece el tejido al paso de la corriente. Se mide en ohmios. Tenemos dos tipos de radiofrecuencia. Según los modos de estimulación, que puede ser la radiofrecuencia continua, también llamada térmica o convencional, la que es aquella que genera una temperatura mayor a 45-50 grados. Con esto conseguimos una destrucción de las estructuras celulares y por ende va a ser irreversible. Se hará una necrosis por coagulación, una desmielinización, una liquefacción. Y por otro lado tenemos la radiofrecuencia pulsada o también llamada neuromoduladora. Pulsada, ¿por qué? Porque es en impulsos, tendrá pausas de microsegundos. Importante que nunca va a superar los 45 grados. Con esto lo que conseguimos es un efecto neuromodulador. Importante saber que se puede ejercer sobre todo tipo de tejidos, por ejemplo, también se puede realizar sobre un nervio. Tiene un campo eléctrico mayor que la radiofrecuencia continua y tenemos un efecto neurolítico. Se realizarán cambios en la conductividad de las neuronas y axones con depresión a largo plazo de la transmisión. Y también, la técnica. Antes de realizar la técnica de radiofrecuencia es conveniente realizar el bloqueo diagnóstico que hemos dicho antes, que es positivo cuando cesa o mejora el dolor. Y podemos realizar una radiofrecuencia sensitiva o una radiofrecuencia motora. La sensitiva utilizaremos 0,5 voltios y una frecuencia de 50 GHz y esta nos generará unas parestesias en nuestro paciente. Y por otro lado tenemos la radiofrecuencia motora, que se utiliza el doble de voltaje que la radiofrecuencia sensitiva, 2 GHz, y hará una estimulación radicular. Pueden aparecer fasciculaciones por la estimulación del músculo. Aquí tenemos las diferentes indicaciones de la radiofrecuencia, por ejemplo, una neuralgia del trigémino sobre el ganglio de Gasser que he comentado antes, un dolor de origen facetario a nivel lumbar, dorsal o cervical, esto nos proporciona un alivio del 50-75% de los casos, una radiofrecuencia del ganglio dorsal, sobre todo es para el dolor radicular que nos responde, una radiofrecuencia de las raíces sacras. Aquí a la derecha tenemos las facetas, una radiofrecuencia de facetas tanto cervicales como lumbares, y deciros que últimamente se está implantando la radiofrecuencia epidural pulsada, tanto a nivel lumbar como cervical, y su principal indicación son en las estenosis de canal, las hernias o protusiones discales, y sería mediante un abordaje caudal. Vale. Vamos a pasar a hablar de el neuroestimulador. La estimulación de la médula espinal es una técnica de neuromodulación que se utiliza para tratar el dolor neuropático y mediado simpáticamente.
Implica la implantación percutánea o quirúrgica de electrodos en el espacio epidural con una batería implantada para la administración de energía. Nosotros con estos electrodos los llevamos al nivel que nosotros queremos, muy importante, que es un nivel muy estrecho, tendremos que ir sobre unas fibras terapéuticas y con la estimulación del impulso eléctrico lo que le originaremos a nuestro paciente son unas parestesias donde él siente, en el área que él siente el dolor. Es como que engañamos a nuestro cerebro. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción. Deciros que esto del neuroestimulador no es una cosa nueva, sino que ya se empezó a hablar e implantar en 1965 y nos basamos, la principal teoría que hay es la teoría de la compuerta. Hoy en día se sabe que es un mecanismo mucho más complejo, que intervienen mecanismos supraespinales que se producen a través de las vías inhibitorias descendentes, pero bueno, vamos a aplicar la teoría de la compuerta. Y básicamente esta teoría de la compuerta nos dice que con la activación eléctrica que nosotros realizamos engañamos a nuestro cerebro y le cierra la puerta al dolor. Es lo que se resume esta teoría. Activamos unas fibras A beta que son grandes y estas fibras inhiben las fibras pequeñas dolorosas, que son las A delta y C dolorosas. Como que le cierra la puerta al dolor y lo alivia, generando unas parestesias. También genera, por otro lado, aparte de esta teoría, también hace un alivio del dolor isquémico y se cree que este alivio del dolor isquémico es por una restauración del desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno. Las principales indicaciones del neuroestimulador es todo paciente con un dolor crónico neuropático, muy importante, neuropático. Estas son las principales indicaciones, como en el síndrome poslaminectomía o síndrome de cirugía de espalda fallida, que es la principal indicación en Estados Unidos y nos reduce el dolor un 50%. También en un síndrome de dolor regional complejo, una neuralgia posherpética, radiculopatías lumbares y cervicales, un miembro fantasma o un muñón doloroso. En una angina inestable, por ejemplo, una angina refractaria, la técnica es segura, que es a nivel cervical y tiene efectos antiisquémicos, puede mejorar la clase funcional de la anija y aumentar la calidad de vida de nuestro paciente. ¿Por qué vamos a preferir esta técnica frente a otras? Pues bien, ¿o qué ventajas tiene? Pues bien, por ejemplo, es una técnica mínimamente invasiva, no es como una cirugía de espalda. Nosotros primero vamos a hacer una fase de prueba donde vamos a implantar unos catéteres con un electrodo y si haremos una fase de prueba de 2-3 semanas, si el paciente no obtiene alivio del dolor, podríamos retirarlos, o sea, es reversible y solo nos quedaría una pequeña cicatriz. No va a tener los efectos adversos que nos proporcionan muchos fármacos. Muchos pacientes vienen con unas dosis muy altas de opioides cuando quieren conseguir esta técnica. Entonces, esta técnica, al no administrar ningún fármaco, no va a tener sus efectos adversos sistémicos. No crea adicción, es bien tolerada por el paciente y puede ser modulada ante cambios clínicos del enfermo. O sea, si en un futuro el dolor de nuestro paciente se modifica, nosotros podríamos modificar la manera de estimular la médula. ¿Y cuáles van a ser los criterios de inclusión? Bueno, pues muy importante, que nuestro paciente tenga una integridad del sistema nervioso central. No podemos tener una lesión que esté provocando este dolor. No debe de existir dependencia farmacológica. Si la existiera, primero tenemos que deshabituar a nuestro paciente de dichos fármacos. Cualquier otro tratamiento debe de haberse mostrado ineficaz o no estar indicado. Aunque últimamente se está empezando a implantar el neuroestimulador antes de otras técnicas como la cirugía. El dolor tiene que ser más de 6 meses. Tenemos que hacer una evaluación psicológica a nuestro paciente, muy importante, principalmente para entender o saber las expectativas que nuestro paciente tiene. Y también hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen depresión y esos pacientes han visto que responden mucho peor a esta terapia. O sea, no es que respondan peor, sino que no tienen respuesta. Entonces, lo primero tendríamos que tratar estas patologías y después hacer la implantación.
Y tenemos que tener accesibilidad del paciente, o sea, esto es un trabajo tenemos que ir los dos, el médico como el paciente trabajan de la mano, tenemos que tener una confianza con el paciente, un grado de compromiso. Y los criterios de exclusión, por ende, pues van a ser los contrarios a los previos. Exclusión, pues un dolor mecánico que esté generando este dolor, una fuerte depresión, un problema psicológico, problemas de abuso de intoxicación de medicamentos. También la presencia de una enfermedad sistémica grave que comprometa la vida de nuestro paciente, una mala respuesta en la fase de prueba, la falta de voluntad para cooperar con nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora del mecanismo o la técnica por el que tenemos que pasar. Por un lado, bueno, estos son los diferentes escalones. Primero tendremos una selección del paciente, muy importante hacer una buena selección de nuestro paciente. Después tendremos un primer tiempo que es el de los implantes de los electrodos, la fase de prueba, un segundo tiempo que es el implante del generador y un tercer tiempo que es la programación y formación del paciente. Bueno, la primera fase o fase de implantación de los electrodos se realiza de manera ambulatoria con profilaxis antibiótica y necesitamos una máquina de rayos y lo que nosotros hacemos es con catéter epidural, llegamos al espacio epidural, pasamos los cables y colocamos la punta del electrodo en el sitio que nosotros deseamos, por ejemplo aquí en T8, que es sobre todo pues, para dolores, por ejemplo, de muslo anterior. Tendremos una persona que está con el programador y le generará un impulso para que nuestro paciente nos diga si nota el dolor o si nota la sensación que nosotros queremos transmitirle. Si es así, estaremos en el espacio adecuado. Aquí tenemos diferentes maneras. Aquí tenemos las imágenes de cómo lo hemos hecho, de la implantación del catéter, el paso de los cables y la comprobación con la máquina de rayos. Después pasaremos a la fase de prueba, que es la que he explicado antes. La fase de prueba es para probar del efecto sobre el control del dolor y la tolerabilidad. No existe consenso sobre la duración adecuada y es importante saber que en pacientes anticoagulados o antiagregados deben acortarse los tiempos. Se considera que es exitosa si se consigue un alivio del dolor mayor del 50% con una mejor actividad. Y ya por último tenemos la fase de implantación, que generalmente es a las 2 semanas, y donde ya le implantaremos la batería. Vale. Y ya por último vamos a pasar a hablar de las bombas intratecales. La infusión intratecal es una técnica de neuromodulación que se utiliza principalmente para tratar el dolor nociceptivo o el dolor oncológico y la espasticidad. Consiste en la administración continua de fármacos directamente en el espacio subaracnoideo a través de un catéter conectado a una bomba. El mecanismo de acción es la infusión intratecal permite la administración selectiva de fármacos en la proximidad de la médula espinal, con lo que consigue un aumento de la potencia analgésica de los mismos y minimización de los efectos adversos sistémicos. La medicación necesaria para obtener una respuesta en dolor o en la espasticidad es del orden de 1000 veces menor en la vía intratecal que en la vía sistémica. Una consecuencia inmediata de estas dosis tan bajas es la ausencia de efectos a nivel sistémico tras la resolución del fármaco. Hay que añadir que la vida media del fármaco administrado por vía intratecal tiene una vida media muy prolongada debido al reducido catabolismo en este espacio. En general, se debe considerar la bomba intratecal en pacientes con dolor crónico en los que han fracasado los métodos conservadores. Las indicaciones principales son el dolor nociceptivo refractario. En este sería la infusión intratecal es de elección. Puede ser por un dolor óseo como la osteoporosis, los aplastamientos vertebrales, un dolor visceral o un dolor en la línea media, perianal, rectal, varicinal o del pene. Un dolor oncológico que no responde a tratamiento convencional, que generalmente sería el 10-15% de los pacientes,
o si presentan efectos adversos importantes con la medicación, por ejemplo, la intolerancia a medicamentos orales, el temor a los efectos secundarios o adicción y el tratamiento con régimen de quimioterapia con alto perfil de toxicidad. Habitualmente son pacientes con tumores de lenta evolución, con expectativas de vida amplias que producen lesiones líticas o con un lento crecimiento que terminan comprimiendo estructuras anatómicas adyacentes, incluyendo estructuras nerviosas y que generan dolor mixto, nociceptivo y neuropático. Pueden ser tumores primarios con invasión tisular, lesiones metastásicas, dolor neuropático severo. En la espasticidad, alrededor de un tercio de los pacientes con espasticidad secundaria a traumatismo espinal, esclerosis múltiple y lesiones cerebrales difusas no consiguen un control adecuado del dolor con la medicación oral. En estos tipos de pacientes está indicado el tratamiento con la infusión continua de baclofen. Y por otro lado, tenemos el dolor neuropático refractario a la neuroestimulación. Bueno, los criterios de inclusión. Para garantizar el éxito del tratamiento es imprescindible una cuidadosa selección de los pacientes. Todos ellos deben presentar una supervivencia estimada mayor de 3 meses, un dolor crónico con intensidad moderada severa, que no responde a alta dosis de opiáceos por vía oral junto con los coadyuvantes y técnicas analgésicas, que presente unos secundarismos indeseables. Importante el consentimiento informado del paciente. Tiene que ser capaz de comprender y de mantener un programa de relleno periódico. Y las complicaciones, las contraindicaciones son por ende lo contrario a lo anterior o que tenga una malformación anatómica, un dolor psicógeno, una historia de abuso de alcohol y drogas, una anemia aplásica o alteración de la coagulación. El equipo está formado por un catéter intratecal con material radiopaco, una bomba de infusión y un puerto de acceso al catéter que es por donde administramos el bolo, el contraste o se puede extraer el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el fármaco se administra desde el reservorio de la bomba interna que puede rellenarse de forma percutánea cada varias semanas o meses dependiendo de la bomba de infusión elegida y de la dosis utilizada. Bueno, tenemos dos tipos de bombas, las de flujo fijo y las de flujo programable. Las de flujo fijo funcionan mediante la presión de un gas, que es el gas freón, contenido en una cámara, que ejerce presión constante contra el depósito de la medicación. La medicación se libera a través de un conducto capilar con un limitador de flujo hacia el acceso del catéter y este conducto permite diferentes flujos prefijados por el fabricante. Al no depender de una batería para su funcionamiento, no se tiene que reemplazar. Y por otro lado están las bombas de flujo programable, que son de elección en la espasticidad. Estas bombas son más grandes y más caras. Y estas utilizan un mecanismo dual de funcionamiento. Funcionarán con la presión de un gas, también el gas freón, contra la cámara expansible de depósito de medicación, propulsada la medicación que pasa a través de un filtro antibacteriano hacia una bomba de infusión y esta funciona mediante una batería de litio. Estas baterías duran de 5 a 7 años y una vez agotada la batería hay que reemplazar el sistema. Y lleva acoplado un microprocesador que controla la velocidad del flujo de la bomba, que se programa de forma externa mediante telemetría. Esto nos permite modificar la dosis, dial y el modo de infusión de forma no invasiva. Pues una infusión continua, bolos simples, infusión continua con bolos prefijados, continua compleja o una terapia personalizada.
En todos los sistemas, tanto en el de flujo fijo como el programable, se utiliza el mismo sistema para rellenar el depósito de medicación una vez implantados. Se realiza por vía percutánea a través de un septo, el sello de silicona del depósito de medicación que existe en todos ellos, que se encuentra en la parte central de la bomba. El relleno se realiza con una aguja de punto especial para no lesionar el septo de silicona y no arrastrar partículas. Actualmente todos presentan un puerto de acceso directo al catéter intratecal que permite la inyección de contraste radiológico en caso de dudas de mal funcionamiento del sistema, como acodamientos, emigración, fisturas y roturas del catéter. Y la técnica de implante se realiza de manera ambulatoria, introducción de la cánula en el espacio espinal y luego un catéter, bajo visión con fluoroscopia. Se fijará, se tuneliza y se conecta a un sistema de infusión. Precisa profilaxis antibiótica. Tenemos también dos fases. La fase de prueba, que es para probar el efecto sobre el control del dolor y la tolerabilidad. No existe consenso sobre la duración adecuada y se considera beneficiosa con un alivio del dolor del 50%. Y por otro lado estará la fase de implante definitivo, que se realiza entre los 3 y 7 días. Aquí tenemos también las imágenes de cómo vamos implantando el catéter en el espacio intradural. Y aquí, como estamos implantando, hacemos la tunelización y la batería en la bolsa. Bueno, los fármacos disponibles. Tenemos principalmente estos tres que son los que utilizamos. La morfina, por un lado, que es el medicamento de elección habitual, es el único opioide aprobado por la FDA para la vía intratecal y es útil para cualquier tipo de dolor, quizás menos en el neuropático. La dosis habitual es de 0,5 a 20 miligramos al día. Los efectos adversos que todos conocemos son la náusea, depresión respiratoria, prurito, retención urinaria. Por otro lado, tenemos la ciconotida, que procede del veneno de un caracol marino y se administra únicamente vía intratecal. Bloquea los canales del calcio presinápticos en el asta dorsal de la médula espinal. Dos ventajas muy importantes. Tenemos un poder activo bajo o nulo y tiene una potencia analgésica 1000 veces superior a la morfina. Efectos muy adversos, muy importantes que nos puede generar nuestro paciente: psicosis y afectación del sistema nervioso central. Siempre es el fármaco del primer escalón en las guías PAC. Y por último tenemos el baclofeno, que es un agonista de los receptores gamma en el sistema nervioso central, aprobada por vía intratecal por la FDA para el tratamiento del dolor causado por la espasticidad, acompañado de rigidez y calambres musculares. El objetivo es buscar la relajación muscular. Está indicado en la espasticidad de origen espinal, como la esclerosis múltiple, la isquemia medular, tumores medulares, etc. Y los efectos adversos son el temblor y la visión borrosa. Aquí tenemos como una guía sobre qué fármacos son de primera línea, segunda línea, cómo lo iríamos combinando. Y ya llegaríamos al fin de nuestra sesión. Muchas gracias por su atención.